Imaginen un mundo envuelto en oscuridad perpetua una vez que el sol se esconde en el horizonte. Un mundo donde el frío abrazo del invierno es una amenaza constante y la comodidad de una comida caliente es un lujo desconocido. Este es el mundo que los humanos podrían haber habitado si el fuego no hubiera entrado en sus vidas. El descubrimiento y dominio del fuego se erige como un punto crucial en la historia de la humanidad, moldeando nuestra biología, sociedad y nuestra existencia misma. El fuego, en su danza parpadeante, trajo luz a un mundo velado en la oscuridad, haciendo retroceder las sombras y permitiendo a nuestros ancestros navegar la noche. Ofreció calor, un refugio contra el frío intenso, permitiendo la supervivencia en climas hostiles que de otro modo habrían sido inhabitables. Pero quizás lo más importante, el fuego transformó la forma en que comemos. La capacidad de cocinar alimentos desbloqueó un tesoro de nutrientes, haciéndolos más fáciles de digerir y absorber. Esta innovación singular impulsó el desarrollo dramático del cerebro humano, colocándonos en una trayectoria distinta a la de todas las demás especies. Sin fuego, nuestro mundo sería irreconociblemente diferente, un testimonio del profundo impacto de esta fuerza elemental en el viaje humano. Imaginen tratar de sobrevivir únicamente con frutas, verduras crudas y carne sin cocinar. Esta es la realidad que los humanos enfrentarían en un mundo sin fuego. Nuestros sistemas digestivos, a diferencia de los de muchos otros primates, no están bien equipados para descomponer grandes cantidades de alimentos crudos y fibrosos. Masticar, también, se convertiría en una ocupación de tiempo completo. La carne cruda, dura y llena de patógenos representaría riesgos significativos. Sin fuego para matar bacterias y parásitos, la intoxicación alimentaria podría ser una amenaza común. La energía requerida para digerir tal dieta sería inmensa, dejando poca energía para otras actividades. Esta dieta influiría mucho en nuestro estilo de vida. Necesitaríamos pasar una gran parte de cada día buscando y consumiendo suficientes calorías para sobrevivir. La falta de variedad en nuestra dieta también podría conducir a deficiencias nutricionales, impactando nuestra salud y desarrollo. En un mundo sin fuego, la supervivencia sería una lucha constante y agotadora. La ausencia de fuego ejercería presión evolutiva sobre la especie humana, lo que llevaría a diferencias significativas en nuestra biología y comportamiento. Sin alimentos cocinados, nuestras mandíbulas y dientes tendrían que ser significativamente más robustos para procesar alimentos crudos y duros. Podríamos ver dientes más grandes y músculos de la mandíbula más poderosos en los humanos. Nuestros sistemas digestivos podrían parecerse a los de nuestros primos primates, mejor equipados para manejar una dieta cruda. Las demandas energéticas de tal dieta podrían resultar en un físico más delgado y fibroso. Sin fuego para calentarnos, podríamos desarrollar un pelaje más grueso o una capa de grasa subcutánea para aislarnos. La falta de alimentos cocinados, tan crucial para el desarrollo del cerebro, también podría afectar nuestras capacidades cognitivas. Nuestros cerebros podrían ser más pequeños y nuestras funciones cognitivas, como el lenguaje y el pensamiento abstracto, podrían no haberse desarrollado en la misma medida. En esta realidad alternativa, los humanos serían física y mentalmente distintos, moldeados por los desafíos de un mundo sin fuego. El fuego no es solo esencial para la supervivencia, es una piedra angular de la tecnología. El intenso calor del fuego nos permite transformar materiales, haciéndolos más duros, más duraderos y adaptables para diversos usos. Sin fuego, la metalurgia, el arte de extraer y trabajar con metales, sería inexistente. Nuestras herramientas y armas estarían limitadas a lo que podríamos fabricar con piedra, hueso y madera. Estos materiales, si bien son útiles, son frágiles y menos versátiles en comparación con los metales. Sin herramientas de metal para la agricultura sería increíblemente laboriosa, probablemente limitando la escala y la eficiencia de la producción de alimentos. La ausencia de metal también afectaría la construcción, el transporte y muchos otros campos. Nuestros edificios carecerían de la integridad estructural que ofrece el metal, y nuestros modos de transporte estarían limitados a carros y botes rudimentarios. En esencia, sin fuego, el progreso tecnológico se vería significativamente obstaculizado,
alterando para siempre la trayectoria de la civilización humana. Sección 5. Ciudades de luz de luna. Vida. Sin luz y calor artificiales. En un mundo sin fuego, nuestras noches serían largas y dominadas por la oscuridad. El brillo reconfortante de los hogares y la bulliciosa actividad de los espacios iluminados por el fuego estarían ausentes. Nuestras interacciones sociales probablemente girarían en torno a las horas del día, con las comunidades retirándose a sus refugios una vez que caía la oscuridad. La falta de luz artificial afectaría todos los aspectos de la vida, desde el trabajo y el ocio hasta la educación y la narración de cuentos. Imaginen un mundo sin libros iluminados por la luz de las velas, sin la experiencia compartida de reunirse alrededor del fuego para compartir historias y transmitir conocimientos. La ausencia de fuego para calentarse también influiría en el diseño de nuestros hogares y comunidades. Necesitaríamos desarrollar formas innovadoras de aislarnos del frío, tal vez construyendo refugios subterráneos o acurrucándonos para calentarnos. Las ciudades, como las conocemos, podrían no existir nunca, ya que las poblaciones permanecerían dispersas y limitadas por la disponibilidad de recursos naturales. Sección 6. Aprovechando el aliento y el flujo de la naturaleza. Alternativas al fuego. Incluso sin fuego, el ingenio humano podría haber encontrado otras formas de aprovechar la energía. El viento y el agua, dos poderosas fuerzas de la naturaleza, podrían utilizarse para alimentar máquinas rudimentarias y proporcionar fuentes alternativas de energía. Las ruedas hidráulicas, por ejemplo, podrían usarse para moler grano, alimentar telares y otras tareas. Los molinos de viento podrían proporcionar una fuente similar de energía mecánica. Si bien estas tecnologías podrían no compensar completamente la ausencia de fuego, podrían ofrecer caminos alternativos para el desarrollo. Quizás, en esta realidad alternativa, los humanos desarrollen una comprensión y un dominio más profundos de las fuerzas naturales. Podríamos ver sociedades que priorizan la sostenibilidad y la armonía con la naturaleza, desarrollando sistemas complejos para aprovechar la energía del viento y el agua. Esta dependencia de las fuentes de energía renovables podría conducir a hazañas arquitectónicas y de ingeniería únicas, mostrando la adaptabilidad de la innovación humana incluso frente a las limitaciones. Sección 7. Las ruedas giran lentamente. Industria sin combustión. La revolución industrial, un periodo de avance tecnológico sin precedentes, fue impulsado por el poder de la combustión, particularmente la quema de carbón. En un mundo sin fuego, esta era de rápida industrialización no ocurriría. Las máquinas que impulsaban las fábricas y transformaban la fabricación no existirían. La producción en masa, un sello distintivo de la era industrial, sería inconcebible sin la energía proporcionada por la combustión. El transporte también sería muy diferente. Sin motores de combustión, no tendríamos automóviles, trenes ni aviones. Nuestro mundo se caracterizaría por modos de viaje más lentos, dependiendo de la fuerza animal, el viento o el agua. Este ritmo de vida más lento influiría en el comercio, la comunicación y la difusión de ideas. La industrialización, tal como la entendemos, sería fundamentalmente diferente, quizás conduciendo a una sociedad más sostenible, pero menos avanzada tecnológicamente. Sección 9. ¿Un mundo sin guerra? El impacto en el conflicto y la paz. El fuego, si bien es una fuente de calor y progreso, también tiene un lado oscuro. Es una herramienta de destrucción, utilizada a lo largo de la historia en la guerra y los conflictos. La ausencia de armas basadas en el fuego, desde flechas en llamas hasta pólvora, podría alterar drásticamente la naturaleza de la guerra y potencialmente conducir a un mundo más pacífico. Sin el impacto devastador del fuego, los conflictos podrían ser menos mortales y destructivos. Sin embargo, esto no garantiza necesariamente una sociedad utópica. El ingenio humano, cuando se trata de conflictos, no conoce límites. Podríamos ver el desarrollo de armas y tácticas alternativas, tal vez utilizando toxinas naturales o trampas sofisticadas. La ausencia de fuego podría incluso conducir a una mayor dependencia del combate cuerpo a cuerpo, haciendo de la guerra un asunto más personal y brutal. Si bien la ausencia de armas basadas en el fuego podría reducir la destrucción a gran escala, no es seguro si erradicaría el conflicto por completo.